Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la cetoacidosis. En esta clase vamos a ir directo al grano, vamos a hablar específicamente de la parte del manejo. La clase anterior de fisiopatología, clínica, diagnóstico, criterios de cada una de estas patologías está en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Está tanto el video como el material escrito en PDF. Lo pueden leer en cualquier momento y les recomiendo fuertemente que lo hagan antes de ver el tratamiento, porque yo no me voy a poder detener en las cuestiones fisiopatológicas aquí para no hacer muy extenso el video. Vamos al punto. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento, tanto de la cetoacidosis como del estado hiperosmolar? Lo primero que se hace cuando el paciente llega es hidratar y resucitar volémicamente al paciente. Muchas veces estos pacientes llegan en shock hipovolémico. Cuando llega un paciente con shock hipovolémico, nosotros no vamos a hacer el protocolo del tratamiento de la cetoacidosis. No, vamos a hacer el protocolo de manejo del shock. Entonces esto que está acá es importantísimo. Muchas veces en la práctica algunos se desesperan para dar insulina porque está HI en la glucemia capilar o porque está muy alta en la glucemia sanguínea que lo midieron. Ahora, nosotros sabemos que no debemos iniciar insulina hasta ver el potasio del paciente. Como ya lo dijimos, ya lo explicamos en detalle en los videos anteriores y vamos a reforzar acá nuevamente. Lo primero que se hace con el paciente es hidratar, resucitar al paciente. También tenemos que corregir la acidosis en el caso de la cetoacidosis diabética y tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar corregir la glucemia y la osmolaridad. Corrigiendo la glucemia, se corrige la osmolaridad. Ahora, nosotros tenemos que saber que hay una velocidad de corrección. Eso lo vamos a ver también a continuación. Debemos saber corregir las alteraciones de los electrolitos. ¿Cuáles electrolitos? Principalmente potasio, sodio, fósforo menos frecuente, magnesio menos frecuente. Si tenemos alteraciones de otros electrolitos también los corregimos, pero los principales acá, potasio y sodio. Debemos también investigar tanto la anamnesis como la exploración física y tratar la causa. Recuerden que habían varias causas. Las infecciones son las más frecuentes, entonces si muchas veces el paciente está teniendo una infección urinaria, ya iniciamos junto con la hidratación, con el tratamiento con la insulina, etc. Iniciamos el antibiótico empírico, antes de tener las culturas o la confirmación, porque esto es importantísimo para el manejo de la cetoacidosis y para que disminuyan, digamos, las hormonas contrarreguladoras que están provocando las alteraciones fisiopatológicas. Debemos también aprovechar para detectar y corregir los factores de riesgo que llevaron a la descompensación de la diabetes, como por ejemplo un adolescente que tiene miedo a ponerse insulina porque va a engordar, o corregir algunos mitos de la diabetes, como por ejemplo, si comienzo la insulina me voy a quedar ciego, o si comienzo la insulina me van a amputar la pierna, si comienzo la insulina voy a iniciar diálisis. Todos esos mitos que se transmiten, digamos, de vecino a vecino, tenemos que saber explicar al paciente, sobre todo cuando el paciente va a tener alta. Bien, ¿qué vamos a solicitar cuando llega el paciente a la sala de emergencia? Hemograma y proteína C reactiva, recordando que la leucocitosis hasta 20-25.000 puede estar presentes en la propia cetoacidosis o estado hiperosmolar. Estas patologías son, digamos, estados proinflamatorios, aumentan las interleuquinas inflamatorias que hacen que haya leucocitosis, haya un poco de desvío de la leucocitosis hasta 10% más o menos. Ahora, el diagnóstico de infección acá va a ser juicio clínico. Si el paciente obviamente tenía tos, expectoración, fiebre, probablemente tenga una bronquitis o una neumonía. O si tenía, por ejemplo, disuria, polaquiuria, dolor lumbar, bueno, probablemente tenga, además de la cetoacidosis, una pielonefritis. Entonces, eso es lo que nos va a guiar, no solamente el hemograma y la proteína C reactiva. Ahora, acuérdense que pensar en infección solamente con el hemograma cuando está el desvío arriba de 10% o cuando la leucocitosis supera los 25.000. Es ahí cuando tenemos que abrir bien los ojos. Electrolito vamos a solicitar, obviamente. La urea y la creatinina. Recuerden que estos pacientes están muy deshidratados, tienen una injuria renal prerrenal,
eso se soluciona hidratando al paciente. Gasometría venosa. ¿Necesitamos gasometría arterial en estos pacientes? La respuesta es no. Nosotros vamos a solicitar gasometría arterial si estamos sospechando de insuficiencia respiratoria y tenemos dudas sobre la oxigenación del paciente. Ahora, con la gasometría venosa alcanza y sobra para ver el pH, el bicarbonato, calcular el anión GAP, ¿sí? Acá agreguen que tenemos que solicitar cloro para poder calcular el anión GAP en los electrolitos, ¿sí? Recordando que la gasometría venosa, el pH es más o menos 0,03 mayor al pH arterial. Entonces tenemos que corregir esto que está acá, es importante. Vamos a solicitar también una glucemia sérica, pero el manejo inicial y, digamos, el control de hora en hora lo vamos a hacer con la glucemia capilar, siempre y cuando tengamos un aparato de glucemia capilar que funcione correctamente y sea confiable. La hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C está indicado solicitar en estos pacientes, no tiene una indicación formal. Ahora, podemos solicitarlo en algunas situaciones específicas, como por ejemplo, cuando el paciente no es adherente al tratamiento y queremos ver cómo está su glucemia previamente para tener una idea sobre el manejo posterior en el ambulatorio, esto que está acá es importante. O por ejemplo, en pacientes si tenemos dudas, si es una cetoacidosis diabética, no tiene el diagnóstico definido todavía y queremos ver cómo está previamente su glucosa. Por ejemplo, un paciente alcohólico que no está comiéndose muchos días, que está con la glucemia limítrofe, o sea, estamos en duda si es una cetoacidosis diabética, una cetoacidosis de ayuno, o una cetoacidosis alcohólica, o una suma de todas las cosas, ¿sí? En esa situación es importante la hemoglobina glucosilada. Electrocardiograma para todos los pacientes en la llegada, se solicita. Acá lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, en pacientes más de mayor edad que tienen un estado hiperosmolar, puede estar infartando. Esto va a depender mucho de la clínica, pero sabemos que la presentación del infarto de miocardio muchas veces es con un estado hiperosmolar. Entonces es importante tener un electrocardiograma de base del paciente para ver si tiene alguna arritmia, alguna alteración de hiper o de hipocalemia. Examen de orina, esto que está acá es importantísimo. Vamos a ver acá si tiene leucocitosis, nitrito, estearasa positivo, lo cual en un contexto clínico adecuado nos habla a favor de una infección urinaria. Vamos a ver la glucosuria también del paciente, ¿sí? Cetonas, nosotros vamos a solicitar cetonas. Recuerden que en sangre nosotros solicitamos el beta-hidroxibutirato. Ahora, existen tiras reactivas para ver en la orina. Las cetonas, recuerden que en la orina lo que nosotros detectamos con las tiras reactivas es el acetoacetato. ¿Y cuál era la importancia de esto? Para monitorizar la respuesta al tratamiento. Idealmente, si tenemos cómo dosar el beta-hidroxibutirato cada 2 horas, lo hacemos. O si tenemos el aparato Point of Care, parecido al aparato de la glucemia capilar, al hemoglucotest, bueno, existe también de beta-hidroxibutirato. Si lo tenemos disponible, lo utilizamos en sangre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos insulina, lo que disminuye es el beta-hidroxibutirato. Ahora, paradójicamente, aumenta en la orina el acetoacetato. Con la insulina y con la respuesta al tratamiento, ocurre aquí una reacción inversa a cuando tenemos déficit de insulina. Fíjense, le damos insulina al paciente y el beta-hidroxibutirato comienza a transformarse en acetoacetato. Entonces, cuando el tratamiento es efectivo, disminuye el beta-hidroxibutirato y teóricamente aumenta el acetoacetato. Entonces, si el paciente está respondiendo al tratamiento, lo que vamos a ver en orina es un aumento. La tira reactiva va a marcar más cruces. ¿Por qué? Porque está aumentando el acetoacetato. Y esto nos puede confundir en algunas situaciones. Vamos a decir, ¿pero qué pasa? ¿El paciente está empeorando? No, el paciente está mejorando, ¿sí? Entonces, no debemos solicitar orina para evaluar la respuesta al tratamiento. Podemos solicitar, sí, para hacer el diagnóstico. Y acá yo les puse otros. ¿Cuáles son esos otros exámenes? Bueno, depende de la situación y el contexto clínico. Si estamos pensando, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, vamos a solicitar troponinas. Si estamos pensando en una neumonía, vamos a solicitar radiografía de tórax, cultivo del esputo. Si estamos pensando en una infección urinaria, vamos a solicitar una urocultura. En fin, esto va a depender del paciente.
Para los que se están preguntando qué bibliografía utilicé, se los dejo también en el PDF, pero son principalmente las guías americanas de diabetes, extremadamente actualizadas, y también las guías europeas sobre la diabetes. Incluso vamos a incluir en esta clase cómo manejamos las emergencias hiperglucémicas, sobre todo la cetoacidosis, en el paciente con COVID-19. Van a ver que cambia un poco el protocolo. Todo eso se los dejo también en el material escrito. Vamos entonces ahora a hablar del tratamiento en sí. Fíjense, lo primero que nosotros hacemos es hidratar al paciente, reponer la volemia. Algunos puntos claves aquí, ¿sí? El déficit de agua en la cetoacidosis diabética es más o menos 100 mililitros por kilo. En el estado hiperosmolar el déficit es un poco mayor, ellos están más deshidratados. Generalmente los pacientes con estado hiperosmolar son pacientes de más edad, pacientes que ya tienen secuela de accidente cerebrovascular, o ya tienen alguna comorbilidad debilitante, pueden no tener tanto acceso al agua, o comienzan a utilizar subdosis de insulina y desarrollan esta patología. Empiezan a estar poliúricos y no se dan cuenta, ¿sí? Entonces ellos están más deshidratados, más hipovolémicos. En el estado hiperosmolar el déficit es más o menos entre 100 200 mililitros por kilo. Redondeando, y las guías dicen lo siguiente, que en la cetoacidosis el déficit es más o menos de 6 7 litros. Es lo que tenemos que reponer. Y en el estado hiperosmolar es mayor, 8 9 litros o más. Ahora, ¿en cuánto tiempo debemos administrar esta cantidad de líquidos? Más o menos en 24 horas. Pero teniendo en cuenta que debemos ser más agresivos, sobre todo en aquellos pacientes que están hipotensos, están en shock, en las primeras 2 a 4 horas. Una cuestión importante acá. Para evaluar la volemia del paciente, como parte del examen físico, tenemos que utilizar la ecografía POCUS. Ver cómo está el pulmón, si tiene líneas A, líneas B, ver cómo está la vena cava. Esto es extremadamente importante, ¿sí? La ultrasonografía es parte del examen físico del paciente, tanto en la emergencia como en el piso de medicina interna, como en la terapia intensiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces estamos en dudas. La sensibilidad y la especificidad del examen físico solo es baja, es de 50%. Es como tirar la moneda hacia arriba. Nosotros solo podemos detectar los dos polos, o cuando el paciente está francamente hipervolémico o cuando el paciente está francamente hipovolémico. Ahora, hay algunos pacientes que están hipovolémicos y no lo parecen en el examen físico. Por eso que es extremadamente importante utilizar la ecografía. Otras dos cuestiones importantes, y se lo pongo en rojo acá: pesar al paciente y preguntar el peso que tenía previamente, siempre y cuando esto sea posible. ¿Por qué esto es importante? De nuevo, muchas veces estamos en duda si el paciente está hipovolémico, euvolémico, hipervolémico. Ahora, si el paciente está con un cuadro de shock y tiene el mismo peso que él habitualmente tiene, sabiendo que ese, digamos, es su peso seco, probablemente tengamos que buscar otras causas de ese shock. Esto es extremadamente importante, ¿sí? Otra cosa importante, cuidado, ¿sí? Se los pongo con signo de exclamación, cuidado con la velocidad de hidratación en el paciente con enfermedad renal crónica en diálisis o con el paciente con insuficiencia cardíaca. Es obvio que si el paciente está en shock, nosotros vamos a resucitarlo agresivamente. Vamos a hacer el protocolo del shock hipovolémico. Pero igual, tengan cuidado y monitorícenlo con más frecuencia, utilicen la ecografía, vean si no está fijando con congestión pulmonar. Esto que está acá es muy importante, ¿sí? Sobre todo los pacientes con enfermedad renal crónica que están anúricos, para quien hace nefrología como yo, o para los que trabajan en el departamento de emergencia o la terapia intensiva. Los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, que están anúricos, hacen cuadro de cetoacidosis sin hipovolemia o sin deshidratación. Todo por lo contrario, ellos incluso están hipervolémicos. ¿Y por qué? Porque la propia hiperglucemia, hiperosmolaridad que ellos tienen genera, digamos, un movimiento de líquidos de agua del intra al extracelular, y eso expande el intravascular. Entonces estos pacientes están hipervolémicos. Y otra cosa importante aquí, además de servir como resucitador volémico, la propia hidratación va a generar, digamos, una disminución de la vasoconstricción, va a mejorar la perfusión tisular, va a mejorar la tasa de filtración glomerular. Todo esto va a hacer que disminuyan
digamos, las hormonas contrarreguladoras, mejore la sensibilidad a la insulina, mejore la acidosis metabólica, mejore la osmolaridad, la glucosa se diluya, en fin, es extremadamente importante hidratar. Pónganlo en rojo, por favor, ¿sí? Ahora, ¿qué fluido nosotros vamos a elegir? En la mayoría de los casos se utiliza cloruro de sodio y vamos a ver cómo utilizarlo a continuación, ¿sí? Nosotros tenemos dos formas de utilizarlo y esto va a depender de si el paciente está en shock o no está en shock. Si el paciente está en shock, nosotros vamos a dar rápidamente 1 litro al paciente, rápido. Vamos a correrlo rápidamente, vamos a dejarlo en abierto y esto nosotros vamos a repetirlo conforme la necesidad. Repetir si necesario. En el caso de si el paciente está en shock, de nuevo, no es protocolo de la cetoacidosis, es protocolo del shock hipovolémico. Podemos utilizar acá o cloruro de sodio 0,9%, ¿sí? En estos casos es 0,9%, o Ringer lactato. Si el paciente no mejora con 2, 3 litros, nosotros vamos a tener que pensar en otras causas de shock, además del hipovolémico, o que el déficit de agua es gravísimo y podemos asociar vasopresores, noradrenalina, hasta estabilizar al paciente, ¿sí? Esto lo vemos en el capítulo de shock. Ahora, en el paciente que no tiene shock, pero está hipotenso, está deshidratado, tenemos dos fases de la hidratación. La primera fase se llama fase de expansión y la segunda fase se llama fase de mantenimiento. Yo se los divido así de manera didáctica, no siempre se lo encuentra así en los libros, ¿sí? La fase de expansión consiste en administrar entre 10 y 20 mililitros por kilo en las primeras 2 horas. ¿Con qué nosotros vamos a hacer esto? Con cloruro de sodio 0,9%. ¿Sí? En las primeras 2 horas, 1 a 2 horas, nosotros no nos vamos a preocupar si la solución es 0,9%, 0,45%, eso lo vamos a ver después. Primero tenemos que expandir, mejorar la hipotensión del paciente. ¿Tá? Y esto acá da más o menos en un paciente de 70 kilos, 1 litro por hora. Vamos a hacer 1 litro por hora en las primeras 2 horas. ¿Sí? A cada 30, 40 minutos, 1 hora, dependiendo del paciente, nosotros vamos a reevaluar la presión, la volemia, vamos a ver si nos está fijando con congestión pulmonar. Y esto da más o menos 1 litro por hora en las primeras 2 horas. Ahora, la segunda fase, que es la fase de mantenimiento, vamos a comenzar después de la segunda hora. Esto va a depende de la concentración de sodio corregido. La concentración de sodio corregido por la glucemia. La fórmula de cómo hacer esta corrección se los dejo en el PDF, también está explicado en detalle en la clase anterior de fisiopatología, ¿sí? Pero recuerden que la hiperglucemia diluye al sodio sérico. Entonces, por cada 100 miligramos por decilitro que aumenta de la glucemia, el sodio se diluye entre 1,6 y 2,4 mex. El número en promedio podemos poner 2, ¿sí? Que se diluye 2 mex por cada 100 miligramos por decilitro. Entonces, teniendo en cuenta la concentración de sodio corregido por la glucemia, nosotros acá tenemos dos opciones. O el paciente está teniendo una hiponatremia, o sea, el sodio está menos de 135 mex, o el paciente está teniendo un sodio normal o aumentado, ¿sí? Arriba, mayor o igual a 135 mex por litro de sodio. Recuerden, por favor, porque es importante, que los pacientes con cetoacidosis o estado hiperosmolar que se presentan con un sodio corregido normal o aumentado, nos está indicando clínicamente que el déficit de agua es más grave, están mucho más deshidratados. Entonces a estos pacientes nosotros le tenemos que dar una solución de cloreto de sodio, de cloruro de sodio, NaCl, 0,45%. ¿Sí? Una solución más hipotónica. ¿Para qué? Para darle más agua libre al paciente. Ya les voy a decir cómo vamos a preparar esta solución. Ahora, si el paciente tiene un sodio menor que 135,
Ese paciente tiene, digamos, una hiponatremia. Ese paciente le podemos dar una solución fisiológica 0,9%, cloruro de sodio 0,9% sin problema. ¿Y a qué velocidad nosotros vamos a manejar esta fase? Más o menos 250 a 500 mililitros por hora. ¿Y por qué tiene este rango acá? Porque depende, ¿sí? Si el paciente todavía está con signos de deshidratación, nosotros le vamos a dar 500 mililitros hora. Si el paciente ya está más hidratado, mejoró más la presión, vamos a bajar a 250 mililitros hora.Nosotros queremos hidratar, recuerden, el déficit total en 24 horas más o menos. Lo que se suele hacer en la práctica, si el paciente evoluciona bien, es dar 1 litro por hora en las primeras 2 horas, después de la segunda hasta la cuarta, sexta hora, más o menos 500 mililitros por hora, y después a lo largo del día se le deja 250 mililitros por hora. Pero esto varía, ustedes tienen que tener mucho juicio clínico, aumentar o disminuir la velocidad de infusión según el grado de volemia, deshidratación, congestión pulmonar. Otros autores aquí sugieren hidratar entre 4 y 14 mililitros por hora. Yo les voy a decir lo siguiente, van a leer muchas fórmulas, no hay ninguna fórmula mágica, debemos manejar los protocolos de nuestro servicio, pero principalmente tener un juicio clínico. Tratar una cetoacidosis es lindo, ¿por qué? Porque el paciente mejora. ¿Sí? Nosotros damos hidratación, damos insulina, aprovechamos para conversar con el paciente, con la familia. Esto es extremadamente importante, prevenimos que esto vuelva a suceder. Nosotros siempre decimos, a modo de broma, ¿sí? Que el paciente con cetoacidosis solamente está autorizado a tener cetoacidosis una vez, que es cuando él no sabe que es diabético y se presenta. Debuta con la diabetes. Después no está más autorizado a tener cetoacidosis. Esto yo les suelo decir a mis pacientes, ¿sí? A modo de chiste, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque no debería ocurrir cetoacidosis. Si el paciente utiliza bien la insulina, no debería ocurrir. Y morir pacientes por cetoacidosis en el año en que nosotros estamos, no debería ocurrir más. La mortalidad actualmente es bajísima. Antes la mortalidad era altísima, antes de la insulina, 100% se morían, o casi 100% se morían, ¿sí? Ahora, actualmente la mortalidad es 1% o menos, y debemos intentar que sea menos todavía. Importante, yo les puse acá para no olvidarme, ¿sí? Si un paciente le estamos tratando, le hacemos la fase de expansión, le dimos 1 litro, 2 litros, hay veces que 3 litros, el paciente no mejora, continúa hipotenso, continúa chocando, está cianótico, está mal perfundido. Nosotros, además de pensar que el paciente está hipovolémico, tenemos que pensar en otras causas, principalmente en el estado hiperosmolar. ¿Será que ese paciente no está teniendo un infarto? ¿Será que ese paciente no está teniendo una sepsis? Muchas veces estos pacientes tienen neuropatía diabética, le levantamos el pantalón, digamos, o levantamos la cobertura de la cama, ¿sí? La manta que él tiene, y tiene un pie diabético infectado, ¿sí? O una osteomielitis y está séptico. Entonces, cuidado acá con estos pacientes. ¿Estamos? ¿Cómo nosotros vamos a monitorizar? Bueno, vamos a monitorizar la volemia, clínicamente con el examen físico, cada 30 minutos, cada 1 hora, dependiendo del paciente, y vamos a solicitar el sodio cada 2 horas. Y vamos a calcular también la osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva, que les expliqué y se los dejo también en el PDF, les expliqué en detalle en la clase anterior qué era la osmolaridad efectiva y cuál era su importancia. Por último, en la parte de hidratación, vamos a ver cómo preparar esta solución de cloruro de sodio 0,45%. Nosotros la podemos preparar de dos formas. Hay muchas formas, ¿sí? Las formas que más utilizamos donde yo trabajo, mezclamos 500 mililitros de cloruro de sodio 0,9% más 500 mililitros de agua destilada. Entonces, digamos, el paciente va a tener diluido este 0,9% y se va a transformar en 0,45% haciendo esto. Otra forma de administrar, se genera una solución con una concentración de sodio similar. Agregamos 20 mililitros de cloruro de sodio al 20% en 980 mililitros de agua destilada.
De estas dos formas obtenemos una solución con una concentración muy parecida al cloruro de sodio 0,45%. Recordando aquí, ¿sí?, que el cloruro de sodio 0,45% tiene aproximadamente 77 mex por litro de sodio. Por lo tanto, la solución al 0,9% va a tener el doble, ¿sí? Va a tener 154 mex. Vamos a pasar ahora a hablar de corregir la acidosis y el manejo de la insulina. Veamos ahora nociones básicas sobre la insulinoterapia. El objetivo en la cetoacidosis es corregir la acidosis metabólica, es bloquear la lipólisis y bloquear la producción de cuerpos cetónicos. ¿Y por qué yo les remarco esto? Muchas veces en la cetoacidosis nosotros damos insulina al paciente y la glucosa cae muy rápido. En ese momento algunos colegas suspenden la insulinoterapia. Bueno, esto no hay que hacer, esto es un error. ¿Por qué? Porque necesitamos la insulina para bloquear la producción de cuerpos cetónicos. Ya vamos a ver más adelante que cuando la glucosa está cayendo, nosotros en vez de suspender la insulina, nosotros mantenemos la insulina, pero damos glucosa al paciente. Ahora, es obvio que también uno de los objetivos de la insulinoterapia es corregir la glucemia y corregir la osmolaridad. La osmolaridad principalmente en el estado hiperosmolar, pero es que le quede muy claro eso de la acidosis que les dije con respecto a la cetoacidosis. ¿Cuáles son las indicaciones de insulina intravenosa? Nosotros sabemos, y se los dejo en el PDF con más detalles, ¿sí?, que tenemos pacientes con cetoacidosis diabética leve, moderada y grave. ¿En qué pacientes se indica la insulina intravenosa? Se indica en los casos de cetoacidosis moderada grave con un potasio mayor a 3,3. Esa es la indicación de iniciar insulinoterapia intravenosa en los pacientes con cetoacidosis diabética. Insulinoterapia intravenosa se inicia en prácticamente todos los pacientes con estado hiperosmolar. ¿Y por qué yo les remarco esto de intravenosa? Porque existen casos de cetoacidosis leve con determinados requisitos y criterios que lo podemos tratar con insulinoterapia subcutánea en el piso de medicina interna, por ejemplo, o en la propia sala de emergencia. Principalmente ahora en tiempos de pandemia, cuando el paciente tiene, por ejemplo, COVID-19. ¿Y por qué les remarco esto del potasio? Porque ya se los dije varias veces, que si iniciamos insulinoterapia sin ver el potasio al paciente y el potasio está bajo, nosotros vamos a causar parada cardiorrespiratoria, arritmias cardíacas graves al paciente. Lo que nosotros estamos haciendo con el potasio cuando damos insulinoterapia es bajando el potasio sérico, bajando la concentración del potasio. Esto equivale al manejo de la hipercalemia con glicoinsulina para los que ya estudiaron potasio. Entonces es importante cuidar esto. Recuerden que la insulina provoca, digamos, un movimiento de potasio del extra al intracelular por activar la bomba de sodio y potasio ATPasa. ¿Cómo y cuál insulina vamos a utilizar intravenosa? La insulina regular, y esto se pregunta en los exámenes finales de clínica médica o semiología, ¿sí? Insulina regular es aquella insulina de acción rápida. Ahora, entre paréntesis, podemos utilizar insulina lispro, insulina aspártica, aquella insulina, digamos, de acción ultra rápida intravenosa para estos pacientes. Sí, pero es más caro y no hay diferencia en la mortalidad, no hay mucha diferencia en la resolución de la cetoacidosis. Y aquí vamos a utilizar de la siguiente manera, dependiendo del potasio. Si el potasio está menor de 3,3, menor o igual a 3,3, nosotros no vamos a dar insulina, pero vamos a continuar hidratando al paciente. Hidratando y reponiendo potasio. Ya les voy a decir cómo vamos a reponer potasio. Si el potasio está entre 3,3 y 5,3, nosotros vamos a iniciar insulina, pero vamos a dar potasio también junto con la solución de hidratación. Y cuando el potasio está arriba de 5,3, mayor a 5,3, nosotros vamos a iniciar insulina y no vamos a dar potasio, sin potasio, en la solución de hidratación. Entonces fíjense que es simple acá. ¿Cuándo vamos a dar insulina? Cuando el potasio esté arriba de 3,3, en estas dos últimas aquí. ¿Y cómo nosotros vamos a utilizar esa insulina? Bueno, vamos a hacer primero un bolus de 0,1 unidad por kilo. Esto en un paciente de 70 kilos da más o menos
7 unidades en bolus. Y después del bolus vamos a hacer una dosis de mantenimiento de 0,1 unidad por kilo por hora. Ya les voy a decir cómo vamos a preparar esta solución. Ahora, entre paréntesis, yo les digo lo siguiente en relación al bolus, ¿sí? Hay algunos autores o algunos profesionales que no utilizan el bolus. En esos casos, ellos recomiendan no hacer el bolus y hacer una dosis directamente en bomba de infusión continua de 0,14 unidades por kilo por hora. Entonces ustedes fíjense qué es lo que más utilizan en el lugar donde vos estás, el protocolo que utilizan. Ambos son válidos, en la mayoría de los lugares se utiliza en bolus. En la edad pediátrica utilizan generalmente esta dosis 0,1 unidad por kilo sin el bolus, ya inician directamente la infusión continua. Bien, ¿cómo nosotros vamos a preparar la solución para colocar en la bomba de infusión? ¿Sí? Esto es en bomba de infusión continua. ¿Tá? Nosotros vamos a tomar 50 unidades internacionales de insulina regular y vamos a mezclar con 250 mililitros de la solución de hidratación que estamos dando al paciente. Esto genera una solución que por cada mililitro tiene 0,2 unidades internacionales de insulina. Y de esa forma nosotros vamos a calcular cuántos mililitros necesitamos colocar en la bomba de infusión. Por ejemplo, si un paciente de 70 kilos, ¿sí?, en la bomba de infusión nosotros debemos dejar 0,1 unidad por kilo por hora, va a dar 7 unidades internacionales por hora. Calculando acá, si cada mililitro tiene 0,2 unidades, esto va a dar más o menos 35 mililitros por hora en bomba de infusión. La mitad del peso, digamos, si tiene 70 kilos. 70 kilogramos. Da más o menos la mitad del peso, es la velocidad de la bomba de infusión con esta solución. Bien, veamos ahora cuáles son los objetivos rápidamente. El objetivo de la glucemia, ¿sí? Con este tratamiento nosotros queremos que la glucemia caiga más o menos entre 50 y 70 miligramos por decilitro por hora. O sea, para monitorizar la glucemia, con la glucemia capilar, debemos hacerlo de hora en hora. Cuando cae menos que esto, ¿sí?, en la siguiente hora cae menos que 50 miligramos por decilitro, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar, digamos, la velocidad de la bomba de infusión. Ahora, cuando cae más rápido que esto la glucosa, nosotros no queremos que esto ocurra porque hay riesgo, digamos, de edema cerebral, ¿sí?, por disminución muy rápida de la osmolaridad. Entonces, cuando cae a una velocidad más rápido que 70, ¿sí?, nosotros lo que hacemos es disminuir por la mitad, disminuir 50% la bomba de infusión. Es así de simple. Esto vamos a ver de hora en hora y vamos ajustando y vamos anotando en nuestro flujograma, en nuestra tabla, ¿sí? ¿Y hasta cuánto tiene que caer la glucosa? Bueno, esto es importantísimo. En la cetoacidosis diabética, nosotros queremos que la glucosa caiga no más que 200 miligramos por decilitro. Cuando se está acercando a 200 miligramos por decilitro, nosotros no vamos a suspender la insulina. Recuerden, necesitamos la insulina para bloquear la producción de cuerpos cetónicos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es mantener la insulina y agregar una solución de hidratación con glucosa. Ya les voy a decir más adelante cómo hacemos esto. En el estado hiperosmolar, cuando la glucosa está entre 250 y 300 miligramos por decilitro, en ese momento agregamos la dextrosa, ¿sí?, la glucosa. Dar glucosa aquí. Me olvidé de decirles anteriormente que aquella dosis en bolus y dosis de mantenimiento de 0,1 unidad por kilo es igual en la cetoacidosis y en el estado hiperosmolar. Se los trata de la misma forma con la insulina, solo que los objetivos en la glucosa difieren en este número, ¿sí? Ahora, importante, además de agregar glucosa cuando se está acercando a estas cifras, la glucemia, nosotros tenemos que disminuir las unidades internacionales de insulina que estamos dando al paciente en 0,02 a 0,05 unidades por kilo. Entonces, en este momento, tanto en la cetoacidosis como en el estado hiperosmolar, vamos a hacer ese nuevo cálculo
y vamos a comenzar a dar glucosa más una menor dosis de insulina. Recuerden que la dosis de insulina necesaria para corregir la acidosis es mucho menor que la dosis necesaria, digamos, para corregir la glucemia. Entonces muchas veces se corrige muy rápido la glucemia, pero el paciente continúa acidótico. Necesitamos seguir dando insulina, solo que en menor dosis y con glucosa para evitar la hipoglucemia y la disminución muy rápida de la osmolaridad al paciente. ¿Cómo nosotros vamos a preparar la solución de hidratación con glucosa? Fíjense, depende cuál es el tipo de solución que el paciente estaba recibiendo según la concentración de sodio corregido. Entonces nosotros tenemos dos opciones. O el paciente está recibiendo una solución de cloruro de sodio 0,45%, o el paciente está recibiendo una solución de hidratación de cloruro de sodio 0,9%. Dependiendo de la concentración del sodio corregido. ¿Cómo nosotros transformamos estas soluciones en una solución con glucosa, digamos con dextrosa, que contenga la misma concentración de sodio para el paciente y que lo hidrate de la misma manera? Bueno, fíjense, existen varias formas, pero lo más utilizado para formar una solución de glucosa con esta concentración de sodio, nosotros agregamos 20 mililitros de cloruro de sodio, 20 mililitros de cloruro de sodio al 20% en 980 mililitros de dextrosa, que puede ser al 5 o al 10%. O sea, lo único que hicimos acá, si ustedes miran cómo preparamos la solución de 0,45, reemplazamos lo que era agua destilada por dextrosa y diluimos el sodio en esa dextrosa. Simple. Hay una solución con dextrosa y que al mismo tiempo es hipotónica y continúa dando agua libre al paciente. Ahora, si el paciente está recibiendo cloruro de sodio al 0,9%, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a administrar 40 mililitros de cloruro de sodio al 20% en 960 mililitros de dextrosa. De esa manera obtenemos una solución cuya concentración de sodio, cuyos, digamos, miliequivalentes de sodio, mejor dicho, es similar a la solución 0,9% y al mismo tiempo tiene dextrosa. Está todo en el PDF, ¿sí? Por si no lo quieren anotar aquí o no lo entendieron. Ahora fíjense, les puse este signo de exclamación acá por un siguiente motivo. Yo les dije que el objetivo es que disminuya entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Y que cuando no disminuye con esa velocidad, debemos duplicar la bomba de infusión de insulina. Ahora, muchas veces tenemos un paciente más anciano, con muchas comorbilidades, un diabético con más complicado, con neuropatía periférica, en fin, y ese paciente hace varias horas tenemos que estar duplicando la dosis de insulina y la glucemia continúa muy alta. Abramos los ojos en ese momento y pensemos fuera de la caja. ¿Por qué que está necesitando tanta insulina? ¿Será que tiene tanta resistencia a la insulina? Ahora, fisiopatológicamente, ¿por qué está teniendo tanta resistencia a la insulina? ¿Por qué no está bajando la glucosa? ¿No será que ese paciente está séptico? ¿No será que tiene un pie diabético infectado que no lo vimos, una osteomielitis? ¿O no será que está infartando? O sea, buscar en el paciente que no disminuye la glucosa como esperamos, sobre todo después de la segunda, tercera hora, y si podemos abrir los ojos un poco antes, mejor, ¿sí? Buscar condiciones en donde aumenta mucho el estrés del paciente, en donde aumentan mucho las hormonas contrarreguladoras, principalmente infarto y sepsis. Bien, estas son las indicaciones de utilizar insulina intravenosa y cómo se la utiliza y cuáles son sus objetivos. Ahora, nosotros en algunos casos podemos utilizar insulina subcutánea para tratar la cetoacidosis. ¿Cuáles son esas situaciones? Les voy a decir a continuación. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Podemos utilizar insulina subcutánea para tratar cetoacidosis? Sí, existen las posibilidades. ¿En qué casos lo utilizamos? En el caso de cetoacidosis diabética leve, ¿qué quiere decir leve? Quiere decir un caso que tenga el pH arriba de 7,25 y un bicarbonato arriba de 15. Eso quiere decir cetoacidosis leve, además de los otros criterios que ya les voy a decir a continuación, ¿sí? Otra situación, y esto es una actualización de pocos días, pocas semanas, digamos,
En algunos lugares que les voy a decir aquí abajo, ya se lo estaba utilizando, digamos, con la experiencia que se tiene de tratar con insulina subcutánea pacientes con cetoacidosis leve. Se extrapoló a los casos de COVID-19 que no tienen criterios de gravedad. ¿Sí? Aquellos que se internan en el piso, digamos, de medicina interna o de infectología, aquellos que no van a la terapia intensiva. Y para disminuir la exposición de los profesionales al paciente con COVID-19, tener que, digamos, colectar exámenes con menos frecuencia, menos contacto con el paciente, se lo puede utilizar siempre y cuando el paciente tenga cetoacidosis leve a moderada. Acá se extiende hasta moderada. ¿Qué quiere decir moderada? Un pH mayor a 7 y un bicarbonato mayor a 10. O sea que el paciente no esté grave. ¿Qué quiere decir cetoacidosis grave? Cuando tiene bicarbonato menos de 10 o pH menos de 7. En esos casos se recomienda insulina intravenosa en terapia intensiva, incluso cuando tiene COVID-19. Otros criterios importantes: el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente, no tiene que estar chocado, no tiene que tener necesidad de utilización de vasopresores, en fin, el paciente tiene que estar alerta, tiene que tener un Glasgow adecuado, el paciente tiene que poder comer, el paciente no tiene que tener, o sea, sin descompensación de otra patología, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, EPOC, no se tiene que estar infartando, obviamente, no tiene que estar séptico. El potasio del paciente tiene que estar arriba de 3,3 miliequivalentes por litro y el paciente no tiene que estar embarazado. La paciente no tiene que estar embarazada. ¿Estamos? Todo esto que está acá es importante. La evidencia no es robusta, es recomendaciones de algunos lugares donde lo están utilizando. No hay que memorizar estos protocolos, obviamente, nadie los memoriza, todo el mundo los pega en las paredes de los hospitales o en los aplicativos de los celulares y los miran cuando se hace el tratamiento. Lo que yo te recomiendo es que lo estudies, le dejo en la bibliografía de dónde yo lo saqué para que lo vean más completo, discútanlo con sus profesores, con el endocrino de su hospital y comentame acá en los comentarios qué te pareció, si vos ya los conocías. ¿Sí? Es bien interesante. Entonces, ¿cuáles son los protocolos propuestos? Existen 3 actualmente principales: de Montefiore, diabetes ketoacidosis, diabetes UK, y de Mount Sinai, COVID-19, diabetes ketoacidosis. El más simple, el que yo más me lo acuerdo de memoria, es el de diabetes UK, en donde se inicia de manera subcutánea insulina regular, 0,4 unidades internacionales por kilo, ¿sí? 0,4 unidades por kilo cada 4 horas. Cuando la glucosa llega a 250 miligramos por decilitro, ¿qué se hace? Se disminuye, este 0,4 pasa a 0,2 unidades internacionales por kilo a cada 4 horas. ¿Estamos? Y además de esto, cuando llega a este valor, también se agrega una solución de hidratación con dextrosa, siguiendo el mismo principio que necesitamos corregir la acidosis y no solamente la glucemia. ¿Cada cuánto tiempo se piden los exámenes de laboratorio? Se dosa la glucemia capilar, electrolitos, cada 3-4 horas, dependiendo del paciente y dependiendo del protocolo. Entonces esto que está es extremadamente importante, sobre todo para evitar la exposición sin necesidad a pacientes con COVID-19 y evitar que los profesionales de la salud se contaminen. Ahora les puse acá un signo de interrogación para no olvidarme. ¿Cuándo se inicia insulina subcutánea en estos protocolos? Ya se inicia la insulina también, junto con la insulina regular, la insulina basal, que puede ser NPH, glargina, detelmir, y el esquema va a depender del paciente. Esto acá no varía tanto en relación a los otros casos de cetoacidosis. Hay que individualizar y calcular. Ya se los voy a decir al final cómo se hace. ¿Sí? Vamos a pasar a la última parte de la clase, cómo corregir el potasio y cuándo y cómo indicar bicarbonato y ver cuáles son los criterios para convertir la insulina intravenosa en insulina subcutánea y dar alta de la emergencia o de la terapia intensiva al paciente. Con respecto al manejo del potasio, didácticamente se los dejé para este momento de la clase, pero recuerden que cuando el paciente llega después de hidratarlo y tenemos el resultado del potasio, si el potasio está bajo, el manejo del potasio viene antes que el manejo de la insulina, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Recordando de la clase de fisiopatología, los pacientes con cetoacidosis diabética o con estado hiperosmolar tienen un déficit más o menos de 300 a 600, a veces más, de potasio en el organismo por la poliuria, por el hiperaldosteronismo. Muchas veces los pacientes tienen vómitos, diarreas, en fin, ellos pierden potasio. Ahora, en su concentración sérica, por los motivos que ya expliqué anteriormente, la concentración sérica puede estar baja, menos de 3,3 miliequivalentes por litro, puede estar normal, entre 3,3 y 5,3 miliequivalentes por litro, o puede estar alta, mayor de 5,3 miliequivalentes por litro. Cuando el potasio está bajo, debemos administrar por cada litro de solución de hidratación que estamos utilizando, debemos administrar entre 20 y 40 miliequivalentes de KCl, cloruro de potasio. En estos casos, recuerden que no hay que usar insulina. Ahora, ¿de qué va a depender que nosotros administremos 20 o 40? Eso va a depender de cuánto está el potasio. Esto es empírico, depende de la experiencia. Ahora, yo les recomiendo lo siguiente. Si está por debajo de 3, o sea, una hipocalemia más grave, administrar 40 miliequivalentes. Ahora, si está limítrofe, 3,1, 3,2, en esos casos administrar 20 a 30 miliequivalentes por litro. Y esto acá nosotros tenemos que monitorizar, ya les voy a decir acá abajo, o se los adelanto ahora, nosotros a cada 2 horas debemos solicitar potasio al paciente y ajustar, digamos, la reposición. Para el paciente que tiene entre 3,3 y 5,3, o sea, un valor más normal del potasio sérico, nosotros también tenemos que administrar potasio. ¿Por qué? Porque a pesar de que su concentración está normal, nosotros sabemos que el paciente tiene un déficit corporal total de potasio y además con el tratamiento con insulina la tendencia es a caer más el potasio sérico. Entonces vamos a dar potasio al paciente. ¿Cuánto vamos a dar? 20 a 30 miliequivalentes por litro de la solución que estamos hidratando al paciente, ¿sí? Vamos a utilizar KCl. En estos momentos recuerden que estamos autorizados a utilizar insulina junto con el potasio. Ahora, en los casos que el potasio sérico esté arriba, ¿sí? Esto es un signo de mayor, más de 5,3 miliequivalentes por litro, no administrar potasio. Vamos a monitorizar cada 2 horas. Si el potasio estaba alto y después cae, vamos a iniciar potasio. Si estábamos dando, por ejemplo, 20 miliequivalentes y después cayó más, vamos a aumentar a 40 miliequivalentes y así sucesivamente. Es dinámico este tratamiento. Además de monitorizar el potasio, es muy importante monitorizar la diuresis también en estos pacientes. Se espera que el paciente con la hidratación, con la insulina, con el tratamiento, comience a orinar. El paciente llega con injuria renal aguda prerrenal y comience a orinar. Si nosotros vemos que el paciente está evolucionando con anuria, debemos investigar por qué está teniendo anuria, ¿sí? Y debemos tener cuidado con la reposición de potasio también. ¿Cómo nosotros los vamos a administrar? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Necesitamos un acceso venoso central para reponer el potasio? Generalmente el tratamiento de la cetoacidosis lleva 12 a 24 horas. Entonces, si nosotros conseguimos un acceso venoso con una vena de buen calibre, que esté bien colocado, en esos casos no necesitamos pasar un acceso venoso central solamente para reponer potasio al paciente. Ahora, si es un paciente que tiene problema de venas, las venas son finas, sabemos que va a tener flebitis, bueno, en esos casos sí se recomienda. No hay una indicación formal. ¿Estamos? Si el potasio está bien diluido, el riesgo de flebitis es menor, sobre todo si el acceso está bien seguro, ¿sí? Entonces, acceso venoso central inicialmente no es necesario. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a preparar la solución de hidratación? Bueno, hay varias ampollas, tenés que ver cuál es la ampolla de cloruro de potasio que tenés en tu hospital. Donde yo trabajo, por ejemplo, la ampolla de KCl es de 10%. Nosotros sabemos que 10 mililitros que tiene la ampolla, ¿sí? 10 mililitros de KCl tiene 13,4 mex. O sea, cada un mililitro tiene 1,34 mex. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar 40 mex a mi paciente, yo lo que voy a hacer es ponerle 30 mililitros
30 mililitros de KCl en la solución de hidratación que yo voy a estar dando. Esto va a dar más o menos 40 mil equivalentes. ¿Sí? Vamos a agregar al litro de la hidratación que estamos dando al paciente. Si yo quiero dar, por ejemplo, 20 mil equivalentes, yo le voy a dar 20 mililitros de KCl en el litro de solución de hidratación. ¿Cómo yo sé esto? Porque calculé previamente, ¿sí? Entonces vos tenés que calcular, llevar anotado según la ampolla que vos tenés en el lugar donde trabajás. Veamos ahora lo más importante sobre el manejo del fósforo, magnesio y bicarbonato. Con respecto al fósforo y magnesio, yo no me voy a detener mucho acá, porque no es de rutina reponer estos electrolitos, ¿sí? No de rutina. Es controverso, tiene sus indicaciones específicas. Por ejemplo, el fósforo nosotros vamos a tratar solamente si está por debajo de 1 miligramo por decilitro, sobre todo si el paciente está teniendo disfunción cardíaca, shock, está hipotenso, está vasodilatado o está con debilidad de la musculatura respiratoria, no está consiguiendo respirar. En ese momento sí está, o si tiene anemia hemolítica, por ejemplo, en esos casos sí está indicado reponer fósforo, pacientes sintomáticos o pacientes con fósforo menor a 1 miligramo por decilitro, pero no de rutina. ¿Cómo se lo repone? Se los dejo en el PDF para no extenderme mucho, es simple, ¿sí? Con respecto al magnesio, lo mismo, el propio tratamiento de la cetoacidosis con insulina, con hidratación y cuando el paciente comienza a comer, soluciona el problema del fósforo y el magnesio. Ahora, si el magnesio está por debajo de 1,5 miligramos por decilitro o está teniendo hipocalemia, bueno, se recomienda reponerlo, ¿estamos? Pero no es de rutina. Ahora con el bicarbonato me quiero detener un poco más. Es cada vez más controverso la utilización de bicarbonato en cualquier acidosis metabólica con anión gap aumentado. En la cetoacidosis es más controverso todavía. ¿Por qué? Porque el propio tratamiento con hidratación y con insulina soluciona la acidosis que el paciente tiene, trata la fisiopatología. Muchas veces administrando bicarbonato obtenemos más efectos adversos que efectos beneficiosos para el paciente, ¿sí? ¿Cuál es la indicación controversa, repito, ¿sí?, de utilizar bicarbonato? Cuando el pH está menor o igual a 6,9. Y si el pH está 7, ¿utilizamos? No, no está indicado. Hay algunos autores que recomiendan cuando el pH está 7, 7,01, o sea, un pH más cerca de 6,9, podemos reponer bicarbonato si el potasio está alto, el potasio está mayor a 6,5. Ahora esto es muy debatido, muy discutido. Lo que dicen las guías es que estamos autorizados a utilizar bicarbonato cuando el pH está menor o igual a 6,9. ¿Y cómo vamos a administrar bicarbonato? Bueno, vamos a mezclar una solución con 100 mililitros de bicarbonato 8,4%, cada mililitro de bicarbonato 8,4%, cada mililitro tiene 1 miliequivalente. Entonces 100 mililitros sería 100 miliequivalentes. Esto nosotros vamos a mezclar con 400 mililitros de agua destilada. Y esto nosotros vamos a infundirle al paciente en 2 horas. Y vamos a repetir según la necesidad. Ahora, es importante que entendamos este signo de exclamación que son los posibles efectos adversos de la infusión de bicarbonato y por qué no se lo utiliza de rutina. Como ya les dije anteriormente, la insulina y la hidratación mejora la acidosis. El bicarbonato, si nosotros no lo sabemos utilizar, genera hipernatremia, hipocalemia, lo cual es gravísimo en estos pacientes, ¿sí?, hipocalcemia, ¿estamos?, puede generar acidosis intracelular. Ahora, ¿cómo es esto de que el bicarbonato genera acidosis? Bueno, fíjense, cuando nosotros damos bicarbonato al paciente, este bicarbonato se va a combinar, digamos, va a captar los hidrogeniones. Esa es su función de buffer, ¿sí? Y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico, a su vez, se va a deshidratar y va a generar agua más dióxido de carbono. Fíjense, si nosotros tenemos un paciente que está, sobre todo aquellos pacientes que están con mala perfusión periférica, están más hipotensos, están deshidratados, tienen vasoconstricción periférica, el dióxido de carbono
digamos, va a demorar en lavarse de los tejidos. El dióxido de carbono se va a acumular en los tejidos, justamente por este déficit de la perfusión. ¿Estamos? Entonces, si el dióxido de carbono se acumula en los tejidos, ¿qué le va a pasar al pH de ese tejido? El pH va a disminuir. Ahora, no ocurre solamente eso, ocurre, digamos, además de la acidosis tisular, ese dióxido de carbono difunde, ustedes saben muy bien, ¿sí? Difunde rápidamente las membranas celulares. Entonces el dióxido de carbono va a entrar en la célula y va a generar una disminución del pH dentro de la célula. Ahora imagínense que esta célula es, por ejemplo, el miocardio. Un paciente con acidosis metabólica con anión gap aumentado, en donde le empeoramos aún más la acidosis intracelular, que además tiene hipocalemia, hipocalcemia. ¿Qué le pasa a ese paciente? Se muere, ¿sí? Se muere por una parada cardíaca, por arritmias. Entonces hay que saber utilizar el bicarbonato. Finalmente, ¿cómo nosotros vamos a monitorizar la acidosis y la acidemia que tiene el paciente? Vamos a monitorizar con el bicarbonato y con el anión gap. Cada 2 horas. La tendencia con el tratamiento con hidratación y con insulina es que el bicarbonato aumente cada vez más y que el anión gap disminuya cada vez más hasta llegar a los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética. En este momento también nosotros podemos monitorizar con el beta-hidroxibutirato sérico, beta-hidroxibutirato sérico. Terminamos el tratamiento de la cetoacidosis. Vamos a ver ahora cuáles son los criterios de resolución y cómo hacer la conversión de insulina intravenosa para insulina subcutánea. Para los que llegaron hasta este minuto de la clase, felicidades. Es una clase compleja. Créanme que para explicar esto me llevó varias semanas resumir. Este resumen es de muchísimas páginas, los últimos guidelines, tanto americanos como europeos. Ustedes se van a ahorrar muchísimo tiempo viendo esta clase. Fíjense, por último, cómo monitorizamos, resumiendo, la respuesta al tratamiento. Glucosa capilar vamos a hacer a cada hora, de hora en hora, recordando que los pacientes que están con insulina subcutánea, o sea que no están recibiendo intravenoso, los pacientes con COVID-19, podemos hacerlo a cada 4 horas. COVID. Ahora, los pacientes con insulina intravenosa es de hora en hora. Electrolitos, pH, cálculo del anión gap, si fuera posible, cálculo del anión gap corregido por la albúmina, es importante, se los dejo en el PDF también en nuestro sitio web, la fórmula, ¿sí? Y osmolaridad efectiva, lo cual expliqué en la clase de fisiopatología. Todo esto lo hacemos, todos estos componentes, cada 2 horas, de 2 en 2 horas. Si estamos en el piso de medicina interna, tratando a un paciente con COVID, lo podemos hacer a cada 3-4 horas, dependiendo del protocolo. El beta-hidroxibutirato sérico lo podemos monitorizar a cada 2 horas. ¿Cuáles son los criterios de resolución del paciente? Cetoacidosis diabética, el anión gap tiene que estar normal, o sea, por debajo o igual a 12, como máximo 12. La glucosa tiene que estar en torno de 200 miligramos por decilitro. Y el bicarbonato tiene que estar arriba de 18. Algunos autores consideran 15, pero la mayoría considera 18. ¿Sí? Si tenemos estos criterios, el paciente no tiene más cetoacidosis, podemos iniciar insulina subcutánea para después suspender la insulina intravenosa. Ya se los cuento. En el paciente con estado hiperosmolar, la osmolaridad efectiva tiene que ser menor a 315 y la glucosa tiene que estar en torno de 250, 300. En ambos, tanto cetoacidosis como estado hiperosmolar, tienen que estar mentalmente alertas y tienen que poder comer. Entonces, si cumple con estos criterios, el paciente puede tener alta de la insulina intravenosa, pero antes debemos convertir la insulina intravenosa para subcutánea. Lo que se hace generalmente es dar la dosis de insulina regular subcutánea, esperar 2 a 4 horas y después parar la bomba de infusión con insulina. De esta manera se evita que el paciente, digamos, disminuya bruscamente la insulina en sangre y se evita que vuelva a tener una acidosis. ¿Y cómo nosotros convertimos la insulina intravenosa en subcutánea? Hay varios esquemas. Un
una forma habitual y básica es si el paciente ya usaba, lo que se hace es dar la misma dosis. O sea, si ya usaba y paró su tratamiento, volver a la dosis habitual. Ahora, si ya usaba y tuvo una cetoacidosis con esa dosis, debemos ver por qué y ajustar conforme, ¿sí? Ajustar según la necesidad. Ahora, en los pacientes que no estaban usando insulina previamente, lo que se hace es iniciar 0,8 unidades internacionales por kilo. Esta es una dosis total de insulina, siendo que más o menos 40-50% es insulina basal y más o menos 50-60% serían las dosis preprandial. La insulina preprandial puede hacerse con insulina regular, puede hacerse con insulina de acción ultra rápida, como por ejemplo la Lispro. Esto varía, depende del paciente. Generalmente se inicia con insulina regular. Ahora, el paciente con insulina basal, acá podemos utilizar insulinas de acción intermedia, como por ejemplo la NPH, o insulinas de acción larga, por ejemplo la insulina Glargina, la insulina Detelmir. Si utilizamos insulina NPH, se lo utiliza 2 veces por día, siendo que 2/3 es de mañana, antes del desayuno, y 1/3 de noche, generalmente a las 22 horas. ¿Estamos? La insulina Glargina, la de acción más prolongada, digamos, 1 vez por día solamente. Es así que nosotros vamos a utilizar 2 horas después de iniciar la insulina regular subcutánea, que generalmente dejamos antes de las comidas, antes del desayuno, antes del almuerzo, principalmente. 2 horas después vamos a suspender la insulina intravenosa, 2 a 4 horas después. Como complicaciones del tratamiento de la cetoacidosis, se los pongo acá rápidamente, podemos tener hipocalemia con parada cardiorrespiratoria, podemos tener edema cerebral por disminución muy rápida de la osmolaridad, por eso hay que cuidar la velocidad de disminución de la glucemia. Podemos tener edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿sí? El edema cerebral es más frecuente en la edad pediátrica. Existen otras complicaciones, ¿sí? Les pongo acá otras, las cuales escapan del objetivo de este video. Estos son casos clínicos y videos específicos. Una forma práctica de evitar estas complicaciones es tener con nosotros durante el tratamiento tipo una tabla o un flujograma en donde nosotros anotamos a cada 1 hora o a cada 2 horas, conforme según la necesidad, los electrolitos, la glucemia del paciente, la osmolaridad, el anión GAP, y de esa manera tenemos una idea a lo largo del tratamiento. El tratamiento de la cetoacidosis generalmente dura 12 a 24 horas. Primero mejora la glucemia, después mejora la acidosis. Entonces, esto fue el tratamiento de la cetoacidosis. Felicidades si llegaste hasta acá. Déjame por favor tu comentario y compartí este video en tus redes sociales. Busca el material escrito en drbellermed.com de esta y de la clase anterior. Aprovecha internet, mírala 1, 2, 3 veces. Déjame tu comentario y tu pregunta, ¿sí? Nos vemos muy pronto. Un saludo grande desde mi rincón del mundo.